Hola, bienvenidos a The Language Ear, Comprehensible Input for Learners. Pues hoy, nos metemos con un tema que siempre da que hablar, ¿verdad? Las normas del español. Sí, esas reglas que a veces parecen, súper estrictas. Claro, y enseguida piensas en la Real Academia Española, la RAE, ¿no? Como la que pone el sello de correcto. Totalmente. Y, a ver, para quien aprende español, uno de los grandes temas es siempre el subjuntivo, El famoso subjuntivo. que en el fondo es el modo que usamos cuando no hablamos de hechos puros y duros, sino de cosas más subjetivas, ¿no? Pues una duda, un deseo, una emoción. Exacto. No es lo mismo decir sé que viene que espero que venga. Ahí está la clave. Es otra dimensión, digamos. Sí, es como un modo para lo no seguro o lo personal. Y es curioso porque hay como gatillos, ¿no? Ciertas palabras o verbos que lo activan casi siempre. Ya, tipo quizás, dudo que, me alegro de que, esas cosas. Eso es, funcionan como interruptores que te dicen, ojo, aquí viene subjuntivo. Y luego está la otra parte del puzzle, la concordancia temporal. Eso ya complica un poco más la cosa. Bueno, pero la idea básica, muy simplificada, es que el tiempo del verbo principal manda un poco, ¿no? Si dices algo en presente, como dudo que, lo normal es que el subjuntivo vaya en presente. Venga. Claro. Pero si empiezas en pasado, dudaba que, pues el subjuntivo también se va al pasado. Viniera o viniese. Exacto, hay una correlación. Aunque, ¿leíste eso que se comentaba sobre las variaciones según la zona? Que en algunos sitios, como Argentina creo que mencionaban. Sí, lo vi. Pues que en el habla real a veces esa concordancia no es tan matemática como dice la gramática, digamos más normativa. Ya. Suena interesante. Al final la lengua hablada siempre busca sus propios atajos o caminos, ¿no? Totalmente, se adapta. Hablando de adaptarse o no. Otro tema clásico. Gerundio frente a infinitivo. Ah, sí, la norma ahí es bastante tajante, por así decirlo. Te dice, el infinitivo, el ar, er, ir, úsalo como si fuera un nombre, ¿no? Nadar es sano. O después de preposición, antes de comer. Eso es. Y el gerundio, el ando yendo, pues para la acción que está pasando justo ahora. Estoy trabajando. O para decir cómo haces algo. Entró silbando. Vale, hasta ahí bien. Pero luego vienen los usos que, que la norma ve fatal. Sí, sobre todo usarlo como si fuera un adjetivo. El típico ejemplo de caja conteniendo libros. Sí. Es algo raro, la verdad, cuando te paras a escucharlo, suena forzado. Muy forzado. O el otro, el que llaman gerundio de posterioridad. ¿Cuál es ese exactamente? Recuérdamelo. Pues decir algo como ganó el partido clasificándose para la final. Ah, vale. Que la clasificación pasa después de ganar. Exacto. Y según la norma prescriptiva, el gerundio no debería usarse para una acción que ocurre después de la principal. Deberías decir y se clasificó o algo así. Entiendo. Son sutilezas, pero, marcan una diferencia. Marcan una diferencia sobre todo en registros más cuidados, claro. Y ya que estamos con cosas que marcan, los pronombres átonos. Me, se, lo, la, le. Ay, los pronombres. Otro mundo. Ya no es solo dónde ponerlos, que si antes del verbo, que si perados al infinitivo. Que ya tiene su miga. Sí. Es que luego está el lío de cuál usar. Leísmo, laísmo, loísmo. Sobre todo en España esto se nota mucho. Muchísimo. Que básicamente es usar le por lo o la. O al revés, ¿no? Confundir el complemento directo y el indirecto. Eso es, usar la dije en vez de le dije, por ejemplo. O le vi refiriéndose a una cosa. Y ahí la Real Academia Española tiene una postura. Interesante, porque el laísmo y el loísmo los condena sin paliativos. Vale. Pero el leísmo, acepta uno en concreto. Usar le como complemento directo si te refieres a una persona masculina y singular, el famoso a Pedro le vi ayer. ¿Tú crees que esa aceptación tiene que ver con lo extendido que está ese uso en ciertas zonas históricamente importantes, quizá? Pues es muy probable, sí. Tiene mucho peso en Castilla, por ejemplo, y en mucha literatura. ¿En serio? A veces la lógica gramatical choca un poco con la fuerza de la costumbre, ¿no? Totalmente. Es un reflejo de cómo la norma a veces tiene que, ceder un poco ante el uso mayoritario o prestigioso. Hablando de chocar, los condicionales. Otro punto caliente. Sí, para hablar de hipótesis, de lo que podría ser o haber sido. Tenemos las reales, las posibles, las imposibles. Y la clave siempre está en qué tiempo verbal pones en la parte que empieza con sí. Ahí está el meollo. Y el error que se suele señalar como bastante grave. Es meter el condicional simple, el IA, donde no toca, ¿verdad? Exacto. Decir algo como, si yo tendría tiempo, iré al cine.
Eso suena. Sí, suena mal al oído acostumbrado a la norma. Claro, porque para esas hipótesis, para esas condiciones que ves poco probables o directamente irreales en el presente, lo que pide la gramática es el imperfecto de subjuntivo. O sea, si yo tuviera tiempo... Eso es, si tuviera o si tuviese, eso pasó de verdad. Quiero decir, se ve mucho ese error del condicional en la cláusula así, incluso en textos, no sé, más formales. Pues... Mira, la frecuencia exacta en textos formales. No tengo ni idea. Pero sí que es un error que, digamos, salta mucho a la vista. Sí. Se considera bastante. Notable. Ya, entiendo. Cambia como el grado de posibilidad que le das a la hipótesis, ¿no? Exacto. Lo hace sonar raro. Todo esto al final nos lleva a la eterna tensión, ¿no? Entre lo que dicen las normas, lo prescriptivo, Exacto. y lo que hacemos los hablantes en el día a día, lo descriptivo. Y la raya ahí en medio intentando, documentar cómo se habla, pero también dar pautas, recomendaciones. Algo por el estilo de lo que se busca a veces con el español neutro, ¿no? En doblajes, en medios, Sí, ese intento de crear un estándar que funcione en todas partes, quitando los rasgos más locales. Pero que, claro, choca con la realidad. La riqueza del español está precisamente en su diversidad. Totalmente. Me pregunto por qué a veces nos aferramos tanto a la idea de una única forma correcta. Ya. Si la lengua, por definición, está viva, cambia constantemente. Lo que hoy es un error garrafal, mañana, ¿quién sabe? Es fascinante pensarlo así. Cómo las normas intentan ponerle puertas al campo, de alguna manera. Y cómo el campo, al final, sigue creciendo por donde quiere. Hablamos de eso después.